Bueno. Muy buenos días a los medios de comunicación. Quiero darles la bienvenida a la Asociación Civil Ni un Teatro Menos. Y bueno, pues aquí estamos defendiendo la cultura de nuestro país. Y quisiera comentar lo siguiente. El presupuesto de egresos propuesto por el Ejecutivo para el año 2017 es reflejo de la irresponsabilidad con que se ha manejado la economía de nuestro país, misma que hoy se encuentra estancada y con todas las expectativas de crecimiento a la baja. Los 3 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto están marcados por ser los de menor crecimiento en los últimos 5 sexenios. Además, se viene incrementando de manera exponencial el monto de la deuda pública, que ha pasado del 33.2% del PIB en 2012 al 43.5% en 2015. Las obligaciones financieras del sector público ascienden a cerca del 8.6 billones de pesos, lo que significa que cada mexicano adeuda ya 72,000 pesos, esto es el 69% más que en 2010. Por su parte, la paridad cambiaria se encuentra a la alza y oscilando los 20 pesos por dólar, lo que impacta en el precio de muchos productos de consumo básico. De manera absurda, el gobierno federal nos presenta un presupuesto de carácter regresivo, es decir, que afecta más a los grupos con mayores necesidades, disminuyendo el gasto social para destinar recursos al pago de intereses de la deuda. En esta inercia de racionalidad económica se proponen fuertes recortes, principalmente en los sectores de educación, en la cultura, en la salud, justo donde se tienen los principales conflictos sociales a lo largo del país. En el caso específico de la educación y la cultura, se da un recorte del 10.6% con respecto al año pasado. Y por mencionar un ejemplo, a la educación media y superior, se plantea un recorte de más de 10 millones de pesos, lo que pega al rubro de becas, es decir, quienes pagan el recorte son nuestros estudiantes. En el rubro de la cultura, como bien lo han expresado distintos colectivos, la creación de dicha secretaría era la oportunidad para replantear el gasto ocioso que consume el 88% del presupuesto operativo, dejando apenas el 12% para las funciones sustantivas. Sin embargo, esto no se toca. Permanecen muchos privilegios y en lugar se lleva a cabo un recorte que en términos reales representa más del 30% con respecto al año pasado. Estamos ante la irresponsabilidad de un gobierno neoliberal que no ha tomado con seriedad la sostenibilidad de las finanzas públicas y ha despilfarrado el patrimonio de las y los mexicanos, y hoy pretende pasarnos la factura, pegando en el bolsillo de las familias y muy especialmente en nuestros jóvenes, en la cultura, que es por hoy lo que estamos reunidos en esta ocasión. Defender que no se cierre un teatro más en nuestro país es prácticamente lo que hoy nos obliga a estar unidos el senador Ríos Peter y una servidora Lorena Cuellar, con este grupo de compañeros que estarán dando la batalla para que no se cierre un teatro más en nuestro país. Como si esto no fuera suficiente, el rechazo a esta política solo se topa con la intransigencia y la represión que vienen a sumar a la larga lista de violaciones a los derechos humanos llevados a cabo por el gobierno peñanietista. El destino nos alcanzó ahora y nos alcanza ahora que la bonanza petrolera llegó a su final. Es tiempo de señalar a los responsables de este quebranto financiero y evitar a toda costa que Peña nos siga empeñando. Ya basta de un presupuesto hecho para pagar la irresponsabilidad de una camarilla de amigos y no vamos a permitir la austeridad a cargo de los bolsillos de las familias mexicanas. Ni un teatro más vamos a permitir que se cierre en este país. Muchas gracias. Agradeciendo al Senado de la República, la agrupación, este colectivo,
ni un teatro menos, le agradecemos a los medios de comunicación el que estén presentes para exponer esta propuesta directamente al Senado. En primer lugar, quiero recibir a nuestra compañera Carla Eudava Sánchez, que va a leer el manifiesto Ni un peso menos a la cultura. Buenos días. Ciudad de México, 11 de octubre del 2016. Diputado Tomás Octaviano Félix, secretario de la Comisión del Presupuesto del Congreso de la Unión, y a todos los legisladores de la Nación presentes. Manifiesto, ni un peso menos a la cultura. Por este conducto hacemos llegar nuestra inconformidad con la propuesta realizada por el licenciado José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público del gabinete del señor presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2015 anunció la creación de la Secretaría de Cultura, desapareciendo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y prometiendo a su vez mejorar las condiciones de ese sector abandonado y regalado por la mayoría de gobiernos, el sector cultural, que según expertos aporta el 7% del Producto Interno Bruto, pero sin ser reconocido con goce de derechos y sin que dicha promesa haya sido cumplida. El licenciado José Antonio Meade Curibreña, en la propuesta del paquete económico 2017, acentúa un grave recorte presupuestal al ámbito cultural de un 30.7%, es decir, 5,000 millones de pesos menos de lo asignado en el ejercicio fiscal 2016, sin reconocer que las bases de una nación no deben ser fundadas en nada menos sino en la educación y en el fomento al arraigo cultural. Recordemos que las potencias mundiales con el mejor índice de calidad de vida han dedicado hasta el 10% de su presupuesto anual al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. En contraste, un pueblo inculto es un pueblo sumiso. Es por esto que la oligarquía mundial no permite que los pueblos en desarrollo, como el nuestro, cultiven, defiendan y acrecienten su cultura ni sus tradiciones, y en vez de ello sugiere que los ajustes presupuestales se ensañen sobre esos sectores, pues de todos modos son países maquiladores, es decir, obreros baratos sin perfil intelectual, para hacernos cargo y administrar nuestra propia inmensa riqueza. México es uno de los países con más alto índice de violencia y delincuencia, tiene un gran rezago educativo y está colocado dentro de los países que menos promueven la paz. Para combatir la situación, la educación y la cultura no deben ser castigadas, sino alimentadas, y muy bien, como sectores estratégicos con visión de futuro, si es que deseamos en verdad convertirnos algún día en una potencia mundial. Señores legisladores, la solución está en sus manos. Les suplicamos que recuerden el elevado propósito que los motivó para ocupar el honorífico cargo en el que nos representan a los mexicanos. Hoy ustedes pueden decidir con qué imagen quieren pasar a la historia patria. El momento es coyuntural para trascender como la legislatura que hundió a la educación en la ignominia, o bien como los héroes que la salvaron y la consolidaron para el futuro. Los presupuestos no es aceptable. Bastaría un poco de voluntad por parte de ustedes. Bastaría con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejara de perdonar impuestos y multas a las grandes empresas. Por ejemplo, permitir este recorte a la cultura sería un error gravísimo que nos cobrará el futuro, descomponiendo más el tejido social, propiciando más delincuencia, más violencia y más hambre. ¿Y ustedes cómo quieren ser recordados? Hoy pueden ser pioneros de un país culto y rico, promoviendo la paz, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto verdadero a los derechos humanos, la imaginación,
la sensibilidad, el conocimiento y la inteligencia. No seamos esclavos, sino líderes en el nuevo orden mundial. Ni un peso menos a la cultura. Atentamente, la Asociación Civil Ni un Teatro Menos. Continuamos en voz de nuestra presidenta Diana Guzmán Espejel, que nos va a abundar brevemente sobre el presupuesto 2017. Hola, muchas gracias, senadores Ríos Peter, por recibirnos. Lorena, eres mi amiga, muchas gracias. Y quiero agradecer de manera muy atenta y muy puntual a la senadora Luz María Beristain, que siempre nos ha apoyado, que siempre nos ha impulsado y que el día de hoy, por cuestiones de salud, por cuestiones personales, no nos puede acompañar. Como ya lo mencionó mi compañera, en el 2015 se terminó con CONACULTA y surge la Secretaría de Cultura, avalada por nuestro presidente, el señor Enrique Peña Nieto. Nos prometieron a los artistas que se iba a impulsar este sector y eso es algo que nunca ha sucedido. Se perdió el rumbo de nuestra nación porque no tenemos arraigo cultural. Los programas de inversión de apoyo a la infraestructura cultural, el PAICE, y el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de propiedad federal, que es el FOREMOVA, vienen en presupuesto cero, mientras que el INA y al INBA se les reduce una partida de protección en un 10%. Esto es totalmente grave, porque a nosotros como artistas, a los académicos, catedráticos, científicos, nos están cerrando nuestras fuentes de empleo. Además, el PAICE es uno de los programas federales que contribuyen directamente a que la sociedad tenga acceso a la cultura, que es un derecho constitucional. Y el FOREMOVA se dedica a la restauración y al mantenimiento de los monumentos históricos. Si no tenemos presupuesto en estos dos rubros, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? ¿Qué va a pasar con nuestros niños y qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con nuestra historia? Si todos esos monumentos hablaran, veríamos lo grandiosa que es nuestra nación. Sin presupuesto los van a ir demoliendo uno a uno y los irán vendiendo para hacer centros comerciales. El proyecto del paquete económico 2017 es totalmente inviable porque desaparece el recurso para programas de prevención del delito. Todo está ligado, compañeros, como si quisieran exterminarnos. El apoyo a productores, al desarrollo turístico y a las comunidades también es recortado, y esto es todavía más grave porque se reduce el presupuesto para la ciencia y la tecnología. Ya no habrá presupuesto para la investigación ni el desarrollo tecnológico. Y del sector salud, pues mejor ni hablamos. El recorte nos asegura una muerte lenta y muy dolorosa porque no tendremos ni medicamentos ni acceso a nada. Nos están acorralando, están propiciando la pérdida del arraigo cultural y de la identidad nacional. Si de por sí el presupuesto siempre ha sido raquítico y siempre se nos ha obligado a los artistas a trabajar de otras cosas que no son nuestra profesión, ¿qué vamos a hacer ahora? El problema es tremendo. Las casas de cultura están cerrando porque ya no tienen presupuesto y las pocas que sobreviven porque dan talleres de uña, de corte y confección, pero ya no cumplen con su uso particular y fundamental, que es promover el arraigo cultural y el desarrollo de la cultura desde los niños y los jóvenes como parte fundamental en el desarrollo del ser humano. No nos digan que no hay presupuesto. Según el informe Privilegios Fiscales de la organización Fundar, nuestro gobierno ha perdonado deudas multimillonarias a grandes empresas como Televisa, TV Azteca, Casas Geo, Volkswagen, mientras que las pequeñas y medianas empresas tienen que contribuir al fisco si no quieren ser encerrados o ni quedarse con su negocio. El nuevo edificio del INE es totalmente inviable. Tiene un montón de quejas por su labor deficiente en todas las elecciones y nos va a costar 1,000 millones de pesos, más el seguro de 198 millones de pesos que se acaban de aprobar, el cual cubre motociclismo deportivo, charrería, alpinismo, paracaidismo, esquí, buceo, equitación, hockey y mejor no sigo, como si nosotros los mexicanos tuviéramos acceso a ese tipo de deportes. Con trabajos hay canchas de básquetbol y de fútbol en las escuelas. ¿Cómo se atreven a insultarnos de esta manera, aprobándose un presupuesto para cubrir un seguro de gastos médicos? Porque no vaya a ser que se avienten de un paracaídas y se rompan una pierna. Por tanto,
Proponemos que se recorte el gasto corriente del gobierno federal, que se recorte el presupuesto a los partidos políticos, que se quite la pensión vitalicia a los expresidentes porque no aportan ya nada a la sociedad, si es que alguna vez también lo hicieron, ¿no? Y que no se dé el nuevo presupuesto para el edificio del INE. Presupuesto hay, lo que no hay es voluntad, nunca la ha habido por parte de nuestros gobiernos en turno. No aceptaremos que se recorte ni un peso más a la cultura y a la educación. ¿Qué va a pasar con nuestras etnias? ¿Perderemos nuestro arraigo? ¿Vamos a permitir que mueran? ¿Qué va a ser de nuestro país sin un pasado, sin arraigo cultural? ¿Qué tipo de futuro le estamos heredando a los niños? Legisladores ya aprobaron el Pacto por México y han aprobado muchas leyes que nos están perjudicando a los ciudadanos. Este es el momento en que pueden recomponer su camino. Ustedes deciden si quieren pasar como los traidores a la patria o quieren pasar a la historia como la legislatura que nos salvó de la descomposición total de nuestro tejido social. Senadores, esta propuesta del señor Meade, después de pasar a San Lázaro, tiene que llegar aquí. ¿Ustedes van a hacerlo legal o van a rechazarlo? Por favor, sin afán de ofender a nadie y agradeciéndoles que nos hayan recibido, les pido encarecidamente que no permitan un abuso más hacia la ciudadanía, que México socialmente está roto, pero no somos eso. México está construido de historia, está construido de sueños, de gente trabajadora y de ilusiones. Compañeros, encaminemos nuestros esfuerzos a conseguir los beneficios de la paz. Hoy invito a mis compañeros artistas a salir a las calles, invito a la ciudadanía a que nos juntemos y construyamos una autoestima social. Si nosotros nos juntamos, nada nos va a pasar. Nos corresponde a nosotros continuar la lucha por la libertad, el progreso, la igualdad, el respeto y la paz. Gracias. Nuestro compañero Jesús Montoya nos comenta sobre por qué estamos en contra del recorte a la cultura. Gracias, buenos días a todos, gracias a los medios, gracias señores senadores. Estamos en la casa de los mexicanos, esta es la casa de todos los mexicanos. Y nuevamente, cuando parece que ya es costumbre, el recorte al presupuesto federal va severamente contra las universidades públicas y las dependencias que tienen un papel estratégico y social con la población, como es el sector cultural. En un país como el nuestro, con índices de violencia y delincuencia tan altos, el recorte al presupuesto de cultura que se propone para el ejercicio fiscal del año entrante es sumamente desproporcionado y criminal. Se castiga drásticamente a la educación, la ciencia y la cultura, y en especial a las actividades artísticas. De manera brutal, se propone un recorte del 30.7% aproximadamente al sector de cultura, vía de la naciente Secretaría de Cultura, o sea, de 5,000 millones de pesos más o menos asignados para el año que llevamos en curso, este 2016. Desde diferentes trincheras artísticas, sociales y culturales, es nuestro derecho y nuestro deber la defensa irrenunciable al buen uso del presupuesto, a destinar y salvaguardar lo que nos da identidad como mexicanos, que es la cultura. Un bien intangible muchas veces, pero castigado casi siempre. Exigimos que sean las grandes corporaciones y las cadenas televisivas las que paguen sus propios errores y sus recurrentes crisis, no la cultura y la sociedad vía recortes e impuestos. Por eso, desde la sociedad civil y desde la asociación Ni un Teatro Menos, exigimos que se pare esta
criminal y este brutal ataque a la cultura. Por eso nosotros decimos, ni un teatro menos y todos en defensa de la cultura. Gracias. Continuamos con nuestro compañero Luis Edgar Olvera Carmona, que nos va a abundar sobre el marco jurídico que nos defiende. Buenos días a todos, compañeras y compañeros artistas, medios de comunicación y a los integrantes de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Pues bueno, el día de hoy, integrantes del gremio artístico, estamos concentrados en este recinto para mostrar nuestra preocupación y compromiso de acción social ante la reducción del 30.7% de los recursos asignados a la Secretaría de Cultura para el ejercicio fiscal 2017 de los recursos asignados del presupuesto de ingresos de la Federación. Vamos a tomar en cuenta al artículo 4 de nuestra Constitución, que establece que donde toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura. Esto que implica que el derecho a la cultura tiene tres aspectos muy concretos. Uno, el derecho a la creación artística. El segundo, derecho a la protección del producto creado. Y tercero, derecho al disfrute de los bienes y servicios culturales. Ante esto, debemos someternos a considerar el recorte del presupuesto a la cultura, ya que se atentaría en contra de este artículo estipulado en nuestra Constitución. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una estrategia el 17 de enero de 2014, que consta de 5 puntos basados en el acercamiento de las artes a los ciudadanos y a la modernización del patrimonio, la recuperación de espacios públicos al estímulo de creadores y a la modernización y protección del patrimonio cultural. Estrategia que el gobierno de México implementa para acercar las artes a los ciudadanos y reconstruir el tejido social en zonas conflictivas del país. Estos puntos abarcan: 1. Dar equidad y inclusión social a la acción cultural. 2. La conservación del patrimonio en infraestructura cultural. 3. Acceso universal a la cultura y usos de los medios digitales. 4. Estímulo a la creación y desarrollo cultural productivo. Y 5. Ampliar el diálogo y el intercambio cultural entre México y el mundo. Además de esto, se hace resaltar ante ustedes otro importante aspecto que permea nuestro país en el ámbito cultural, específicamente hacia aquellos que realizan y forjan la cultura. Me refiero a los trabajadores artísticos culturales. Los trabajadores artísticos culturales son considerados como trabajadores especiales dentro de la Ley Federal del Trabajo, título 6, capítulo 11, solo considerando a músicos y actores, excluyendo a los artistas visuales, audiovisuales, literarios, técnicos, gestores culturales y bailarines, que forman parte de los trabajadores de las artes escénicas. Este capítulo toma en consideración pocos aspectos en cuanto a la regulación del trabajo de los artistas, exponiéndolos a un constante agravio a faltas y desprotección que se cometen sobre sus condiciones laborales, que a su vez inciden en consecuencia a sus condiciones sociales, favoreciendo a la exclusión y la precariedad laboral de nosotros. Para ello se propone en colaborar y trabajar con ustedes, integrantes de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en conjunto con el gremio artístico y organizaciones de la sociedad civil, en incidir en la regeneración de las condiciones laborales y sociales de los artistas culturales mediante la inserción de los derechos de los artistas culturales en nuestro país. Con esto, conforme a la recomendación relativa de la condición del artista de la UNESCO, aprobada en 1980 por la Conferencia General de la misma UNESCO, ya que sus Estados miembros deben adherir a este importante instrumento normativo, cuyo fin es fortalecer las políticas y las medidas relativas a la condición profesional, social, económica de los artistas, para que puedan trabajar, crear y organizarse fructíferamente en un entorno propio. Derecho del artista a ser considerado como trabajador cultural
y gozar de todas las ventajas jurídicas, sociales y económicas propias de un trabajador, afirmando la necesidad de mejorar la condición de trabajo y de seguridad social, las disposiciones fiscales relativas al artista, sea o no asalariado, debido a su contribución al desarrollo cultural, estimular la creatividad artística y la manifestación de talentos, adoptando medidas encaminadas en asegurar la libertad al artista, así como fortalecer su condición mediante el reconocimiento de su derecho a gozar del fruto de su trabajo, con todas las medidas apropiadas, aumentando la participación de artistas en las decisiones relativas a la calidad de vida. En conclusión, como medida de previsión social, se deberá trabajar en conjunto con estos actores sociales involucrados hacia la garantía a la protección de la cultura e incidir en la inclusión de los derechos sociales de los artistas culturales del país. Gracias. Para concluir nuestra participación, pedimos la presencia del doctor Jorge Prado Zavala, que va a hablar del Decálogo por una política cultural sustentable. Buenos días, muchas gracias. Este texto es a la memoria de Luis González de Alba y René Avilés Favila, que nos recordaron a las izquierdas que podemos ser mejores por una política cultural nacional sustentable. Esta es una propuesta formal acerca de cómo optimizar el presupuesto y la infraestructura estatal, así como la participación privada en el sector cultural y educativo de México. 1. Proponemos que el 10% de la programación total efectiva de las televisoras y radiodifusoras privadas sean destinadas explícitamente a la transmisión de programas culturales y educativos, de manera tal que se cumpla al menos en lo más básico el propósito de fondo por el que en el origen histórico de las telecomunicaciones se les entregaron las concesiones del espacio radioeléctrico propiedad de la nación. 2. Que se prohíba por ley cualquier recorte presupuestal subsecuente a los sectores cultural y educativo, tanto en el gobierno federal como entre los gobiernos estatales, de manera tal que jamás reciban menos de lo que recibieron en el año inmediato anterior y que la partida nacional total jamás corresponda a menos del 5% del presupuesto total de egresos de la Federación. 3. Que se garantice un aumento salarial anual a todos los profesores de las escuelas públicas y a los trabajadores de base del sector cultural estatal, correspondiente al menos a un punto porcentual por arriba del último índice inflacionario anual, asegurando así que el ingreso de los trabajadores de la educación estatal nunca merme en su poder adquisitivo y sea siempre suficiente para vivir con dignidad. Esta es una obligación esencial del Estado para con sus trabajadores académicos, dada la reforma judicial que ha colocado el derecho a la educación por arriba del derecho laboral, vulnerando al segundo, pero sin consolidar el primero. 4. Que en todas las escuelas públicas de educación básica del país, el gobierno ofrezca desayunos gratuitos, asegurando a cada estudiante cuando menos 250 mililitros de leche, 100 gramos de proteína de carne animal, 250 gramos de fruta, todo de la más alta calidad, sin concesionar el servicio a ninguna empresa privada, cumpliéndose de esta manera con las condiciones elementales de nutrición que propicien el buen aprendizaje de los niños. 5. Que los conceptos de autosuficiencia, sustentabilidad o autogeneración de recursos en las casas de cultura y centros culturales se apeguen a un código estricto de promoción, difusión, creación, rescate y restauración y conservación de servicios y bienes culturales y educativos de interés público, para que no decaigan en una oferta comercial de cursos o talleres con intereses privados de los administradores. 6. Que los salarios de todos los poderes ejecutivos, federal y locales, desde el presidente de la República hasta el presidente municipal, así como el de todos los legisladores de la nación, discúlpenme los aquí presentes, es decir, diputados y senadores federales y locales, y el de todos los magistrados del Poder Judicial de todo el país, sean congelados por el tiempo que dure su cargo, no pudiendo aumentar en ningún caso. 7. Que se considere como prioritario el interés público educativo o cultural para rescatar, restaurar y preservar un sitio, bien o servicio público o privado en riesgo de desaparecer, tales como un sitio arqueológico, un edificio colonial, un teatro con al menos un cuarto de siglo de labor artística ininterrumpida comprobada, un sistema de becas, premios o estímulos, un festival artístico, por mencionar solo algunos ejemplos. 8. Que toda nueva reforma educativa y cultural
pase primero por la experiencia, análisis, diagnóstico y propuestas de los profesionales de la educación y de la cultura, partiendo desde las reflexiones locales hasta llegar a una verdadera política cultural y educativa nacional con una visión de futuro que sea científica, humanista y crítica. 9. Que los sistemas nacionales de evaluación se apliquen no solo a los trabajadores de la educación, sino a todo el aparato laboral del Estado, calificando no solamente la productividad, sino prioritariamente la calidad de los perfiles y del desempeño de todos los funcionarios gubernamentales, comenzando por el Poder Ejecutivo Federal, implicando en ello por principio que se vuelva a exigir constitucionalmente el grado académico mínimo de licenciatura para merecer acceder al cargo, así como la probidad legal y legítima absolutas. Por último, 10, que se considere siempre la excelencia cualitativa y propositiva y no la recomendación personal o la productividad cuantitativa en la asignación de concesiones del sector cultural y educativo a particulares, procurando siempre que los perfiles y objetivos de cualquier proyecto cultural o educativo estén vinculados a cumplir con los mandatos constitucionales de lograr los máximos logros de aprendizaje, respetar la laicidad, basarse en el progreso científico, luchar contra la ignorancia, contra las servidumbres, fanatismos, contra los prejuicios, buscar el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, atender la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política y económica, acrecentar nuestra cultura, sentando así las bases para desarrollar y consolidar un verdadero sistema de bienes y servicios culturales y educativos de participación social. De manera lamentable, mientras en México persista el hambre y la injusticia social, será difícil que niños y adultos quieran leer, entender y defender sus derechos. Pero es importante comenzar a romper el círculo vicioso justo en este eslabón, el de la cultura, si realmente aspiramos a que cada mexicano construya una autoestima crítica que lo convierta en protagonista y no comparsa de su destino. Muchas gracias. Para concluir, solicitamos tome la palabra el senador Ríos Peter. Muchas gracias, ya nos hemos extendido un poco, pero creo que es importante subrayar, sobre todo porque estamos aquí, digamos, hay un planteamiento muy amplio sobre políticas públicas, sobre la necesidad de construir un nuevo marco regulatorio en la parte de cultura. Es increíble que con bombo y platillo el presidente Peña Nieto haya anunciado la creación de una secretaría y solamente haya sido eso, cambiarle de nombre a la institución y no haya generado una dinámica de diálogo, de construcción de políticas públicas diferentes para atender a la cultura. Un primer comentario que yo haría, sin duda alguna, estoy convencido que con este colectivo y todos los colectivos que en el país están en favor de la cultura, en favor de las artes, en favor de que juntos construyamos un nuevo espacio de diálogo y de aterrizaje, tanto legislativo como de políticas públicas como he referido, que lo hagamos. Entonces, vamos a presentar este punto de acuerdo el día de hoy. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del 2017 no realicen un recorte presupuestal al sector cultural y se destine el presupuesto suficiente para garantizar el derecho a la cultura de todos los mexicanos y mexicanas. Recordemos lo que han dicho los compañeros y compañeras, es un recorte de casi 5,000 millones de pesos, 30.7% de recorte que está planteando la Secretaría de Hacienda. En el PRD lo decimos con toda claridad, no aprobaremos la ley de ingresos si no hay cambios sustantivos en el paquete fiscal, especialmente en aquellas áreas en las que se ha planteado por parte de la Secretaría de Hacienda recortes en el presupuesto. Y obviamente para nosotros el tema de la cultura es prioritario, pero tenemos que revisar, y lo quiero decir con toda claridad, si no se da ese recorte como lo estamos planteando y como queremos y como vamos a luchar, no vamos a permitir tampoco que el presupuesto de cultura siga utilizándose para los moches que han venido generándose en la Cámara de Diputados. Lo quiero decir con toda claridad, porque no podemos permitir
que se monten muchas veces en un discurso que es legítimo, que es potente, que acompaña a mucha de la sociedad que quiere una ruta distinta, que quiere alternativas diferentes para enfrentar el delito, para enfrentar cómo estamos dialogando con los jóvenes. No vamos a permitir que con la excusa de ese discurso que es legítimo y es válido, se quiera seguir utilizando el recurso de varios de los programas que están aquí recortados para que sea a beneficio de algún diputado, de alguna diputada, de los moches que tan mal prestigio le han generado al poder legislativo. De tal manera que esto lo estaremos enviando a la Cámara de Diputados y dejo abierto, compañeros y compañeras, la posibilidad de que construyamos juntos lo que no ha hecho Peña Nieto. Hizo una secretaría, nada más le cambió de nombre a las instituciones, lo anunció con bombo y platillo, pero no ha planteado la construcción de una nueva política pública, de un nuevo marco legal para garantizar que la cultura sea el detonante de una nueva etapa de nuestro país. Estaremos a las órdenes si es que hay preguntas o respuestas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias a ustedes. Le agradecemos a los medios su presencia y a los senadores su apoyo. Seguimos adelante, ni un teatro menos. Muchas gracias. Que para nosotros los artistas siempre son fundamentales. Yo quiero hacer hincapié en 2 puntos, sobre la importancia de la educación, la cultura y el arte. El primer punto es, en el Estado hay mucha indignación y muchas amenazas por la forma en que el mexicano se está expresando de la inconformidad. Son mentadas de madre, adjetivos calificativos, muy desagradables en muchos casos. Y si de repente le vamos a bajar a la educación, a la cultura, y va a seguir la historia de igual manera, ¿qué se espera en 15, 20 años? ¿De qué manera los hoy niños se van a expresar su inconformidad? Por otro lado, hace falta educación y cultura, y perdón porque estoy en su casa, es una pena que habiendo una conferencia, toda la gente de allá no sepa respetar y hablen en voz en cuello y no les importe. Señores, si tienen algo que hablar, coño, váyanse a otro lado y respeten a la gente que está hablando. Muchas gracias.